Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta sesión hablaremos acerca de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción del patrimonio. Vamos a hacer algunos acontecimientos y precisiones que sucedieron para entender un poquito más por qué llegamos a las leyes y por qué llegamos a las disposiciones internacionales y posteriormente nacionales que tenemos acerca del patrimonio. El objetivo de la guerra, destruir el legado cultural del enemigo. Las leyes establecidas desde 1884 para proteger el patrimonio en las guerras no frenaron los ataques selectivos contra los monumentos más importantes de la historia de la humanidad. Aquí estamos viendo, vamos a ir viendo a lo largo de este recorrido imágenes de cómo se destruyó el patrimonio. Si bien desde 1884 había algunas leyes que declaraban la importancia de proteger el patrimonio, no lo hacían como de manera muy contundente y cuando lo llegaban a hacer, pues no se les hacía caso. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, gran parte del patrimonio histórico y artístico acumulado en Europa durante siglos fue en apenas un instante reducido a escombros. El objetivo era acabar con todos aquellos lugares de orgullo del país enemigo. Cayeron catedrales, museos, palacios o cascos históricos, muchos de ellos considerados patrimonio de la humanidad. Cuando los terroríficos aviones británicos y americanos aparecen sobre los centros del arte alemán e italiano, transformando en menos de una hora en escombros y ceniza los monumentos culturales que ha costado siglos construir. Hay mucho más en juego que el terror de la población civil, dijo el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, en 1943. Esta estrategia bélica venía de lejos. Basta con recordar la primera gran destrucción que sufrió la Biblioteca de Alejandría por parte de Julio César, que ordenó lanzar teas incendiarias contra el edificio. Según Séneca, se acabó nada menos que con 40,000 documentos de un valor incalculable. ¿Qué decía este funcionario del Reich, este funcionario del partido alemán nazi? ¿Qué declaraba? Pues que estas estrategias de destrucción no eran nuevas, ya las había hecho Julio César cuando destruye la Biblioteca de Alejandría y se pierden más de 40,000 documentos que daban cuenta de los avances de la humanidad y simplemente fueron destruidos. Aquí tendríamos que plantearnos una pregunta, el por qué destruir el patrimonio cultural de un país. Tendríamos que hacernos esa pregunta que espero que al final la vamos a retomar y nos la podamos responder. Las conferencias internacionales para proteger el patrimonio. Hasta finales del siglo XIX no existió ningún tipo de reglamentación internacional para proteger el patrimonio histórico-artístico durante los periodos de guerra. Las conferencias de Bruselas en 1884 y la de La Haya en 1907 fueron las primeras en hacerse cargo de la protección de edificios utilizados con fines artísticos, científicos o caritativos, tales como, por ejemplo, museos, monumentos o iglesias. Daban un acercamiento, como dije, sin embargo, no eran contundentes y propiamente no hablaban lo que pasaba en temporadas de conflictos bélicos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los acuerdos a los que se llegó en este sentido, dictaminándose, por ejemplo, que los países en conflicto debían señalar al enemigo dónde se encontraban los edificios históricos, fueron un fracaso. Durante la Primera Guerra Mundial, la Catedral de Reims fue bombardeada indiscriminadamente por la aviación alemana, por ser esta un símbolo nacional de Francia.
A raíz de episodios como este, más tarde en la Conferencia de Washington de 1922, se prohibió terminantemente cualquier ataque aéreo sobre objetivos que no fueran militares, pero también se ignoró. ¿Por qué se ignoraba? Porque no había una reunión de varias naciones, como lo fue después la Organización de las Naciones Unidas. Entonces se ignoraba, pues sí, tú puedes decir, pero yo no estoy en el acuerdo, yo no estoy incluido, a mí no me importa. Eso contestaban los países. En este sentido, la UNESCO lleva años tratando de llevar un registro de los monumentos destruidos por las guerras de todo el mundo, pero es una tarea difícil. Para comprobarlo, solo hay que echar un vistazo al amplio repaso realizado por el investigador Nicolas Lambourne en War Damage in Western Europe, The Destruction of Historic Monuments During the Second World War, en 2001, sobre la destrucción organizada del patrimonio francés, alemán e inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Este investigador ha tratado de hacer un recuento, sin embargo, no ha podido. ¿Por qué? Porque fue muchísimo el patrimonio destruido. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial ya había bombas. Entonces, en cuestión de una hora podían aniquilar lo que llevó siglos construir. La mayoría de los bienes de Polonia declarados de interés histórico y cultural, por ejemplo, quedaron arrasados de manera deliberada entre 1939 y 1945. El 85% de la capital quedó convertida en escombros y el 43% de los monumentos del país fueron destruidos. Véase la arquicatedral de San Juan de finales del siglo XIV, el Castillo Real de Varsovia, la iglesia de Santa Ana de mediados del siglo XV y el Palacio Stastik de comienzos del siglo XIX. Estos son algunos de los 782 edificios que desaparecieron. En Francia fueron atacados hasta 550 monumentos, algunos tan importantes como la Catedral de Reims. Fue bombardeada en 2 ocasiones. La segunda, poco después de que se concluyeran los trabajos de restauración de los ataques sufridos en la Primera Guerra Mundial. La imagen de Winston Churchill visitando las ruinas de la Catedral de Coventry, destruida por la Luftwaffe en 1940, es casi icónica. El primer ministro inglés utilizó las ruinas de este enclave construido en el siglo XV como arma propagandística, alimentando el sentimiento heroico y épico de su población. Igual suerte corrieron el Palacio de Wurzburgo en Alemania, del que solo se conserva el 2% del edificio original. Aquí observamos cómo esas imágenes se utilizaban como para causar dolor en el mundo por esta destrucción. Se utilizaban como propaganda. Vean lo que está pasando. El siglo XXI, la destrucción continúa. El ensañamiento contra los bienes culturales no se ha detenido en el siglo XXI, a pesar de la fuerte legislación internacional vigente en este aspecto. El ejemplo más reciente son las destrucciones llevadas a cabo recientemente por el Estado Islámico. Ya estoy hablando del siglo XXI. En 2001, la retransmisión en directo de la demolición con dinamita de los budas gigantes de Bamiyan dio la vuelta al mundo, hasta que los talibanes acabaron con él. Era uno de los monumentos más espectaculares del mundo del budismo. 4 años más tarde, le tocó el turno a la gran mezquita de Samarra, que llegó a ser la más grande del mundo, construida en el siglo IX en Irak. La parte superior de su inmenso minarete, de más de 50 metros de alto
y gran parte de sus paredes fueron destruidas como consecuencia de las bombas. Se podría incluir aquí la destrucción masiva del patrimonio cultural en Tombuctú entre junio de 2012 y enero del 2013. Grupos como Al-Qaeda derribaron mezquitas, bibliotecas, mausoleos y quemaron miles de manuscritos preislámicos y medievales, destruyendo la historia, la acreditación de la historia de los pueblos. Estos que hemos mencionado son solo algunos ejemplos, quizás los más llamativos de una lista infinita. En 2013, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, expresó su consternación por las nuevas destrucciones del patrimonio cultural en Siria, como el caso de la gran mezquita omeya de Alepo, una de las más antiguas del mundo. En su opinión, acabar con estas herencias del pasado no tiene otra finalidad que la de intensificar el odio y la desesperanza y debilitar aún más los fundamentos de la cohesión de la sociedad siria. Ella en ese tiempo pidió que cesaran de inmediato, pero pues eso no ocurrió ni ha ocurrido. Se sigue destruyendo cada vez que hay un conflicto bélico armado, se sigue atacando el patrimonio. La Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, adoptado por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Desde 1954 hasta la fecha se ha ido actualizando esta convención. Esta convención, 1954, fue la primera donde ya fundada la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Se reúnen, se adhieren varios países a esta organización y entonces sí se ven obligados a cumplir lo que se dictamine o se acuerde para el patrimonio. Desde esa fecha, el documento se ha ido adaptando continuamente a la evolución del mundo. Nos damos cuenta del valor que tiene el patrimonio solo cuando lo perdemos, como Varsovia después de la guerra, una joya destruida por las atrocidades de la guerra, afirma François Wex, presidente del Comité Suizo para la Protección de los Bienes Culturales. Wex cita, entre otros múltiples ejemplos, los grandes budas del acantilado de Bamiyan, que demolieron los talibán, o la ciudad croata de Dubrovnik, bombardeada durante la guerra de la antigua Yugoslavia. Es decir, como vimos anteriormente, la destrucción continúa, continúa y continúa. El patrimonio es identidad del pueblo. François Wex subraya la importancia de su trabajo. Nos hemos dado cuenta de que cuando se destruye con las armas una gran parte del patrimonio cultural de una nación, la que se resiente es la identidad de esa misma nación. Esta concienciación se inició al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de enterrar a millones de muertos, Europa se percató de la destrucción masiva de sus riquezas culturales. Catedrales, bibliotecas, museos, archivos. A veces ciudades enteras fueron demolidas y borradas de la memoria colectiva. Nunca más se dijeron los estados beligerantes al firmar en 1954 la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Se trata de una convención de la ONU que somete el patrimonio cultural bajo la protección del derecho internacional, de igual modo que los convenios de Ginebra deben proteger la vida, la integridad y los derechos de los seres humanos. Es decir, cuando se percataron, cuando se dieron cuenta de toda esa destrucción, firmaron, aún los que habían estado involucrados en esa guerra, de que no se iba a volver a hacer. Prevención y colaboración. Nuestro trabajo es de carácter preventivo, explica Bushell. Consiste en establecer inventarios, pasar los archivos a microfichas, elaborar planes en caso de catástrofe, construir refugios, formar a los bomberos y a los responsables de la protección civil.
El trabajo se realiza en colaboración con el Comité Suizo para la Protección de los Bienes Culturales, nombrado por el gobierno. Este órgano reagrupa a unos 20 expertos, entre ellos figuran arqueólogos, historiadores del arte y responsables de la protección de monumentos. El federalismo helvético impone una colaboración estrecha entre los centros nacionales, los cantones y las comunas, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de bases legales, la formación o las intervenciones concretas. Pero la colaboración va más allá de las fronteras suizas. Después de las inundaciones que asolaron la República Checa, por ejemplo, Berna envió a un experto y una máquina especial para rescatar los archivos. Todo esto que se hace de prevención y colaboración con esta Convención de La Haya, en 1954, para la región helvética, es decir, toda esta parte donde está Rusia, donde está Yugoslavia, donde está la República Checa, donde está Kuwait, donde está todo esto, pues ellos como que cuidan un poquito más. Y entonces ellos hacen sus propios grupos de colaboración con los especialistas y ayudan, por decirlo así, a diagnosticar lo que está pasando cuando hay un daño del patrimonio. Una convención actualizada. Medio siglo después de la firma de la Convención de La Haya, han cambiado las misiones de la misma manera que ha cambiado el mundo. La población mundial se ha duplicado, un dato que ha tenido consecuencias para la ecología, la seguridad y el clima, explica Rino Buchel. Y también ha cambiado la naturaleza de los conflictos, agrega François Wex. Hay casos en los que el objetivo de los combates no es el ejército enemigo, sino los símbolos de su identidad cultural como las iglesias o las mezquitas. Por ello ha sido necesario agregar, actualizar la convención y especificar las responsabilidades que incumben a cada estado y las medidas prácticas que se deben aplicar. Adoptado por la ONU en 1999, el segundo protocolo adicional a la Convención de La Haya. Es decir, en 1999 se tiene que hacer una actualización porque las condiciones del mundo habían cambiado. Los conflictos ya eran otros. Por eso se tuvo que hacer una actualización a este protocolo. Responsabilidades de los estados. Con el segundo protocolo adicional, los gobiernos asumen responsabilidades concretas y los políticos ya no pueden atribuir la responsabilidad a los ejecutores. Esto es, no podemos atribuir la responsabilidad a quienes fueron los agresores o los autores materiales de los estragos. Eso afirma Buchel. De acuerdo al texto del protocolo, cada vez que se destruye un bien cultural, los militares tienen la obligación de rendir cuentas sobre sus acciones y de demostrar que la destrucción era inevitable. Los países signatarios o firmantes del documento se comprometen formalmente a perseguir a los autores, pero es muy difícil valorar y cuantificar los crímenes contra el patrimonio cultural. Los jueces encargados de decretar las penas no tienen una tarea fácil. Aún así, François Wex se muestra optimista. No podemos cambiar la humanidad, pero podemos seguir avanzando en la concienciación de la población. Y esto es en sí un progreso enorme. Es decir, si todos tuviéramos conciencia del valor del patrimonio y del valor de conservarlo, de la importancia que tiene para nuestra historia, para nuestras raíces, para nuestra identidad, para saber que pertenecemos, que somos parte de, entonces no habría destrucción de ese patrimonio, a pesar de cualquier conflicto, fuera armado o no. ¿Qué vamos a hacer o cuál es la actividad? Dimos un recorrido por la historia y por lo que pasaba, por la panorámica. Ahora vamos a realizar una actividad muy sencilla que consiste en 3 preguntas. Ahora que conocemos la panorámica de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción del patrimonio, responde las siguientes preguntas. Antes deberás ver el video El patrimonio cultural en los conflictos armados. Está disponible en el siguiente link que te pongo. Si no, yo también te lo voy a subir a la plataforma.
Aquí vas a encontrar un poquito más de mayor precisión y recuerdo qué tiene, por qué se forma y cuál es el contenido y qué tiene que ver esta Convención de La Haya con el patrimonio cultural. Pregunta número 1. ¿Por qué si existían algunas normativas crees que no se respetaba durante los conflictos bélicos el patrimonio cultural de los países? 2. ¿Por qué consideras que la Segunda Guerra Mundial destruyó mayor número de construcciones patrimoniales? Y 3. ¿Cuál consideras que es la causa por la que se destruye el patrimonio en los conflictos bélicos? Yo te voy a adelantar un poquito de la pregunta que nos hicimos al inicio de esta charla. ¿Por qué se destruye ese patrimonio? El patrimonio se destruye porque no solamente hay que hacer un daño material, hay que hacer un daño emocional. Hay que destruir esa memoria colectiva. Hay que sembrar ese sentimiento de orfandad en la población. Si ya no tengo lo que me identificaba, por lo que me reconocían en el mundo, ahora me siento huérfano, me siento sin raíces, me siento sin nada, estoy más vulnerable y es más fácil que me puedan hacer daño. ¿Se fijan cómo era una estrategia? No era respetar el patrimonio, es destruye sus raíces y los vas a tener a tu merced, los vas a tener a tus pies. Piensen un poquito y por ahí viene la ejecución de esas acciones en contra del patrimonio. Posteriormente veremos un caso específico de una ciudad y cómo afectó la memoria colectiva de sus habitantes. Recuerda que para dudas, preguntas, aclaraciones, yo te estoy acompañando a través de un WhatsApp en el que puedes hacer tus preguntas a manera de audios. Muchas gracias por acompañarme, doctora María del Carmen Asensio Mercado.